Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de unas monedas del Imperio Romano, porque acaba de ser descubierto un tesoro increíble en la ciudad de Tula, en Rusia. Y este tesoro ha dado nuevas pistas para comprender cómo era la realidad en la sociedad de la época, y nos ayuda a nosotros también apasionados de la numismática y del coleccionismo, para comprender la función de en este caso de las monedas, a través de la historia y como un factor explicativo de la historia. Entonces, para esto vamos a ubicarnos aquí en Rusia, en la ciudad de Tula, que es esta pequeña ciudad que se encuentra a 162 kilómetros de Moscú, como podemos ver. Si ampliamos el mapa, veremos que Tula pues es una ciudad pequeña, bastante aislada de otras ciudades, que se encuentra pues prácticamente lejos de todo. Aquí podemos ver cómo está constituida la ciudad. Pues realmente es una ciudad con poca densidad poblacional. Estamos hablando de aproximadamente medio millón de habitantes. Muy cerca de aquí es donde se descubrió este tesoro, que son 140 monedas romanas de bronce. La importancia de estas monedas no es tanto su valor económico. Estas monedas se acuñaron por millones. Los expertos que las están evaluando actualmente, lo que nos están diciendo es que son monedas estándar del Imperio Romano. Aquí tenemos una imagen de ellas, podemos checar, y aquí tenemos particularmente las que se encontraron. Tiene el rostro del emperador Constantino, y al reverso, por ejemplo, tenemos la leyenda que dice Bot 2X, que es el número 20 romano, y luego Mult y 3X, que es el número 30 romano. Esto traducido se puede interpretar como: he servido 20 años al Senado y al pueblo, y voy a servirle 30 años más. ¿De acuerdo? Entonces, este es el tipo de monedas que se encontraron. Pero ¿cuál es la rareza? ¿Por qué es un hallazgo numismático tan importante? Porque la ciudad de Tula, como decíamos, está muy aislada, pero particularmente está muy aislada de las fronteras de lo que era el Imperio Romano. Nosotros, si seguimos aquí esta línea, aquí podemos ver lo que eran las fronteras del Imperio Romano. Estamos hablando de 1000 kilómetros de distancia. Aquí tenemos este mapa de referencia, podemos checarlo. Tomemos como punto de partida el Mar Negro. El Imperio Romano pues se extendía por toda Europa hasta la mitad inferior, podemos decir en este caso, del Mar Negro, e incluía la península de Crimea. Entonces, teniendo esto como referencia y comparando en el mapa respecto de la ciudad de Tula, pues podemos observar que los puntos más cercanos al Imperio Romano son 1000 kilómetros de distancia. En el contexto de la época, cuando no existían los caminos modernos ni los transportes modernos, todo se transportaba y las personas se desplazaban a caballo o en carretas. Entonces, 1000 kilómetros es una distancia bastante considerable, ya sea a cualquiera de los puntos más cercanos. Aquí podemos hacer una medición. Estamos hablando que de aquí, de la ciudad de Tula, acá son 1195 kilómetros. Si nos vamos para acá, pues es prácticamente lo mismo. 1015 kilómetros a la península de Crimea. Esto ha sorprendido mucho tanto a los arqueólogos que lo encontraron como a los historiadores, porque esta área, es decir, la ciudad de Tula, está fuera del interés comercial de lo que era el Imperio Romano. Evidentemente ahí las monedas tampoco tenían un valor de intercambio, aunque sí lo tenían por el bronce con el que estaban hechas. Entonces la primera pregunta que se hacen es: ¿cómo llegaron ahí esas monedas? Una de las hipótesis que vinieron rápidamente a la mente es obviamente que se trataba de un tesoro producido por el saqueo en las llamadas invasiones bárbaras. Es bien sabido que los llamados bárbaros que habitaban esta zona de Europa del Este, aquí podemos tener un mapa, hicieron varias invasiones a Europa, ¿de acuerdo? Entonces, aquí podemos ver a los vándalos, a los suevos, a los álanos, a los visigodos, que en reiteradas ocasiones en distintas épocas invadían Europa. Y toda invasión, aparte de la violencia que representa por sí misma, incluía el saqueo de los recursos, de artefactos decorativos, de metales preciosos y desde luego de monedas, como también lo podemos ver en estas otras imágenes. Esa hipótesis, sin embargo, ya fue descartada. Y dicen, bueno, es que aunque se tratase de un saqueo,
no había ninguna razón aparente, o no hay ninguna razón aparente, por la que retirarse tan lejos después de realizar el saqueo. Entonces los científicos están proporcionando otra hipótesis que es la que parece más fuerte o la más probable. ¿Y de qué se trata esta segunda hipótesis? Pues de que se trata nada más y nada menos que de mercenarios bárbaros. Como sabemos, esta época, estamos hablando que son monedas del siglo IV y el siglo V, entonces era una época con muchísimas presiones territoriales por parte del Imperio Romano para defender, evidentemente, sus territorios o su expansión, y no se daba abasto, entonces requería ayuda o apoyo adicional y para ello contrataba mercenarios bárbaros, que eran los mismos habitantes de estas zonas, pero que prestaban sus servicios a cambio de un sueldo o salario para defender las fronteras a nombre del Imperio Romano. Entonces, estas personas se alquilaban como soldados de la fortuna, como mercenarios, cobraban un sueldo y mientras estuviera el pago, podían cobrar en este caso con este tipo de monedas. Había también monedas de plata y de oro, pero no necesariamente las recibían siempre. Este era otro tipo de moneda muy común con la que podían estar recibiendo su sueldo. Eh, Evidentemente lo que pasaba con estos mercenarios es que una vez que terminaban la prestación de sus servicios o que el imperio ya no los requería, regresaban a sus tierras de origen. Como dijimos, no podían gastar la moneda porque ahí no era válido ese tipo de comercio que se estaba desarrollando, pero sí podían elaborar ciertas joyas de ornato también, porque esto les daba mucho estatus. Entonces se han encontrado una gran cantidad de monedas que tienen perforaciones para usarlas como aretes o como dijes colgantes. En algunos casos pues pudieron elaborar pulseras como las que estamos observando, aunque este es un ejemplar moderno. Entonces esta hipótesis ha cobrado mucho peso porque se entiende perfectamente cómo los mercenarios prestaron sus servicios y después regresaron a su lugar de origen, pensando que si en algún momento regresaban al Imperio Romano, pues podrían gastar esas monedas que habían ganado. Otra hipótesis, aún no explorada lo suficientemente, es la que vincula estas 140 monedas romanas que se han encontrado a las grandes migraciones de la época, que es justamente cuando empiezan estos grupos también a establecerse en otras regiones. Sin embargo, pues los encargados de el museo y los curadores están tratando de averiguar más al respecto. Otro misterio que además es interesante para los que coleccionamos numismática es justamente el que refleja el lugar de acuñación de estas monedas, porque se ha identificado que estas monedas en particular se acuñaron aquí, en Antioquía, Turquía. Entonces, si vemos la distancia respecto a la ciudad donde fueron encontradas, estamos hablando de aproximadamente 3.000 kilómetros, ¿no? Es un recorrido gigantesco el que tuvieron que realizar desde el momento en que fueron fabricadas y rodear de alguna manera el Mar Negro, muy probablemente por aquí, pasando por Estambul, hasta que pudieron llegar al que fue su destino final, en la ciudad de Tula. Entonces este hallazgo pues es muy significativo porque ayuda a interpretar cosas que no necesariamente están escritas. Por ejemplo, el desplazamiento de determinados grupos humanos en cierto contexto histórico. Interesante, ¿verdad? Si te gustó el video, dale like, activa la campanita y suscríbete. Hasta la próxima.